Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La carta a los hebreos que estamos leyendo y meditando en estos días tiene un objetivo preciso. Está dirigida justamente a los hebreos, al pueblo de Israel, a quienes pretende el autor sagrado convencer de que Jesucristo es el Mesías esperado, es aquel en el que se cumplen todas las promesas hechas por Dios a Israel, y es el sacerdote de la nueva y definitiva alianza. Por eso es que en el pasaje que nos toca contemplar el día de hoy para nuestra oración, el autor comienza por explicar cómo estaba predispuesto el templo que no existe más y que por las razones que más adelante en esta meditación te diré, no puede y no existirá nunca más. Ese templo, nos dice, tenía un lugar santo, el lugar santo en donde se colocaban los panes sagrados y donde estaba también el candelabro de 7 brazos, símbolo de la alianza. Pero después estaba separado a través de un velo el lugar santísimo, la Sancta Sanctorum. En el lugar santo entraban los sacerdotes cada día para ofrecer sacrificios expiatorios, para ofrecer el culto a Dios, primero para liberarse de sus propios pecados y después por los de todo el pueblo. En cambio, al lugar santísimo entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote, una sola vez al año, yendo allí con la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los becerros que habían sido ofrecidos como víctimas sacrificales para dar culto a Dios, y entraba ahí al lugar santo con esa sangre y también con esa misma sangre aspergía al pueblo de Israel congregado para hacerles partícipes de este sacrificio propiciatorio, de este sacrificio que perdonaba los pecados. O de las cenizas también, porque también ahí se consumían los restos de ese becerro o de ese borrego que había sido ofrecido como, como ofrenda a Dios. Entonces las cenizas también se esparcían en el pueblo y de esta manera se conseguía una pureza, una purificación exterior, una purificación legal de los pecados. Y entonces el autor sagrado, a partir de esta explicación, nos dice cómo Jesucristo, en realidad, entró una vez y para siempre en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, pero de ese santuario no construido por mano de los hombres, sino en el santuario eterno, en el santuario de los cielos. Y entró no con la sangre de machos cabríos o de otras víctimas, sino con su propia sangre. Su propia sangre que no necesitaba ofrecer como purificación de sus propios pecados, pues él es ese sacerdote santo, inmaculado, que no tiene pecado alguno, sino que se ofrece al Padre, todo él, en obediencia al Padre, como reflexionamos también uno de estos días, se ofrece, movido por el Espíritu Santo, para la redención eterna, para la redención de los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, obteniéndonos así los bienes espirituales, los bienes sagrados que necesitamos todos, de una vez y para siempre.
de tal manera que no es un sacrificio que tiene que repetirse una y otra vez cada día o una vez al año, sino que de una vez y para siempre, Él, al ofrecer su propia vida, ha conseguido esta pacificación de nosotros, los hombres, con Dios, ha conseguido dar el culto que es debido a Dios nuestro Padre. Y esto es importante por lo que vamos a decir a continuación. Nuestra meditación de este día quiere ayudarnos a entender el culto cristiano, quiere ayudarnos a entender cómo es que nosotros damos culto a Dios. Nosotros tenemos 7 signos sacramentales a través de los cuales nosotros nos hacemos partícipes de este sacrificio, de esta ofrenda única de Jesús, de su propia vida, al Padre. De hecho, cada uno de los 7 signos sacramentales, de los 7 sacramentos, toman su eficacia del sacrificio de Jesucristo y nos ponen en contacto a ti y a mí y a cada hombre de todos los tiempos con ese momento sublime en el que Jesús se entregó al Padre, ofreciendo su propia sangre, su propia vida, en rescate por todos nosotros. Ahí saca algunos de esos sacramentos que se celebran una sola vez en la vida y otros que se repiten varias veces y que siempre no son solamente el medio por el cual nosotros obtenemos esos bienes espirituales que Jesús nos ha conseguido, las bendiciones de Dios, sino que son también un acto de culto, de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios nuestro Padre. Y aunque algunos de estos sacramentos se repiten muchas veces en la vida, en la biografía de cada persona, en realidad todos ellos son modos concretos, signos sensibles, a través de los cuales cada uno de nosotros entra en contacto con el único sacrificio de Jesús. Y por eso, como te explicaba, los sacerdotes de la nueva alianza no tienen que ofrecer propiamente un sacrificio, sino que sirven solamente para hacer presente el único sacrificio de Cristo, y el único sacerdote es Jesús, del que también ellos participan de su sacerdocio, como también lo participa todo el pueblo en diferente grado y no solamente, y con una diferencia esencial, no solamente es una diferencia externa. Pero en todo caso, a nosotros lo que en este día nos interesa es recordar cómo cada sacramento nos pone en contacto con este único sacrificio de Cristo y nos permite participar de ese culto, porque el culto que nosotros debemos ofrecer a Dios es el culto que se ofrece en Jesucristo. Por eso es que en la misa o en las oraciones siempre decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, por la fuerza del Espíritu Santo. Porque es así como se vive una existencia cristiana dedicada a Dios, por Cristo, con Él, en Él, mediante la fuerza del Espíritu Santo, dirigida al Padre. El bautismo, la confirmación, el orden sagrado y el matrimonio se celebran una sola vez en la vida, pero la Eucaristía, la reconciliación y la unción de los enfermos se pueden repetir varias veces en la vida. De hecho, cada vez que nosotros participamos en la Eucaristía, como tú sabes, estamos participando en el único sacrificio de Cristo. No es que cada vez que celebramos la Eucaristía estamos una y otra vez crucificando a Jesús, no, sino que cada Eucaristía es como un conectarnos en una máquina del tiempo que nos hace estar presentes en el momento mismo del sacrificio de Jesús y participar de su cuerpo y de su sangre. Por eso es que comulgamos con su cuerpo y con su sangre sacramentales. Y como se nos decía ayer, de esa manera nos unimos, nos hacemos una sola cosa con Jesús. Y esto determina que nuestra existencia, nuestra vida toda, es un culto agradable al Padre. Es parte de este culto. No podemos, y quisiera que de una vez lo entendiéramos muy bien y lo razonáramos profundamente, no podemos dividir nuestra vida entre los actos de culto, rituales que celebramos en la iglesia y nuestra existencia de cada día como si no tuviera nada que ver la una cosa con la otra.
Porque si no existe un templo, ni va a volver a existir un templo en Jerusalén, es porque el templo es Jesús, es su cuerpo. Y tú y yo, por el bautismo, hemos sido constituidos en ese templo, parte de ese templo, piedras vivas de ese templo. Entonces quiere decir que nuestra vida, toda ella, es una existencia eucarística, es una existencia sacrificial, es una existencia que da culto al Padre por Cristo, con Él y en Él, por la fuerza del Espíritu Santo, dirigido al Padre eterno. Porque entonces, por eso es que nosotros podemos descubrir los brillos divinos que reverberan en la realidad más material, más concreta, porque por eso es que nosotros podemos, como el rey Midas, convertir todo en oro, nosotros santificarlo todo. Por eso es que nosotros reconocemos que las realidades seculares son realidades santas también cuando se viven con el espíritu evangélico y con queriéndolas ofrecer al Padre, y que después esa vida cotidiana es la que nosotros llevamos a la Eucaristía, es la que nosotros convertimos en rito, pero que es toda nuestra vida la que es en culto, porque nuestro sacerdote, nuestro único sacerdote, ha penetrado de una vez y para siempre en el santuario de los cielos, y nosotros con él, y nuestra existencia toda es una existencia transfigurada. Piensa que cuando estás en la oficina, si eres juez escribiendo sentencias, si eres notario escribiendo protocolos, si eres un obrero haciendo lo que te toca hacer en la fábrica, si eres una ama de casa, cada vez que estás haciendo tu responsabilidad, si eres un estudiante estudiando, en realidad estás también allí participando del sacrificio único de Jesucristo, ofreciéndolo al Padre, ofreciendo el cansancio, ofreciendo el hacerlo con sentido de hacer las cosas bien porque son para la gloria de Dios, ofreciendo ese trabajo o haciéndolo ese trabajo con deseos de servir a los demás, etcétera. Es un momento de culto también. Por eso es que podemos también trabajar con sentido apostólico, ofreciendo las horas allí por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, en expiación de nuestros pecados, como uniéndonos, como estoy diciendo, al único sacrificio expiatorio que es el de Jesús, Nuestro culto, en definitiva, en los sacramentos, en la vida cotidiana, que después se sacramentaliza, es estar injertos en Jesucristo y participar de la ofrenda que Jesucristo hace de su propia vida al Padre. Dejarnos impregnar por la sangre de Jesucristo, empapar, porque esa sangre nos confiere no una pureza exterior y meramente legal. Esa sangre purifica nuestra conciencia verdaderamente desde la raíz, de manera que toda nuestra vida, como te estoy diciendo, sea una vida ofrecida al Padre. Pidámosle al modelo perfecto de esta existencia eucarística, de esta existencia sacramental, de esta existencia inserta en el misterio de Jesús, que es Santa María, nuestra Madre, que nos enseñe, que nos ayude, para que nosotros también vivamos metidos en el misterio de Jesús, en su sacrificio, en el culto que agrada al Padre, ese culto en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.